Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Otro día más que nos da el Señor. Así es que cómo no estar contentos, alegres, porque también hoy en este día Él quiere alimentarnos con este alimento espiritual que todos necesitamos. Gloria al Señor. Démosle gracias al Señor por este momento que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado un día más de vida, Señor, poderla vivir con nuestra familia, en nuestro hogar, pudiendo, Señor Jesús, alimentarnos con tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y pedimos, Señor, tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, Señor, y así sigas aumentando nuestra fe. Queremos quedarnos en tu presencia, recibiendo tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias. Un gusto volver a saludarlos en este hermoso día sábado. Sábado, se acabó la semana, así que los que pues no trabajan el sábado, pues felicidades a gozar este día con la familia y siempre con el amor de Dios en su corazón. Y bueno, vamos a compartir su palabra en este hermoso día. Es en San Mateo 17, del 14 al 20. Así chiquitito. A ver qué nos dice en este pequeño evangelio de hoy. El pequeño, pero como sabemos que lo bueno está en lo pequeño, pues gloria a Dios, ¿no? Vamos a compartir entonces San Mateo 17, del 14 al 20. Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Jesús sana a un epiléptico. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, algo hermoso. ¿Por qué? Porque ahí nos hace reconocer a nosotros también, así como a sus discípulos, qué hizo aquel hombre que cuando miró a Jesús fue y se postró ante él y le suplicó para que curara a su hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Padecía de epilepsia, ¿verdad? Y le dijo que a veces caía en el fuego, en el agua, ¿verdad? Entonces era muy triste a un padre ver a su hijo cómo sufría, ¿verdad? Y él fue y se lo llevó a los discípulos. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Porque no pudieron curarlo. Porque él tenía un espíritu malo, ¿ya? Entonces, aquí dice que no pudieron echar a ese demonio, ¿verdad? Así que entonces,
¿Y qué hizo Jesús cuando este hombre le dijo que lo había traído a sus discípulos y ellos no habían podido? Jesús respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea que como que se enojó, ¿verdad? Pero bueno, así es que entonces aquí nos está diciendo que, que la medida de la fe. Así que no es como nos sientamos o cuánto hacemos, porque ahí ellos hicieron la lucha de curar al enfermo y se sentían que eran los discípulos de Jesús. Así que no importa cómo te sientas o qué haces, pero si te falta lo principal, que es la medida de la fe, el Señor que dijo, Él primero expulsó al demonio. ¿Ya? Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. ¿Ya? Así es que entonces aquí miramos, ¿ya?, algo bien importante, porque cuando los discípulos quedaron a solas con Jesús, le preguntaron, ¿ya?, y dice, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? ¿Ya? Entonces aquí, el que les dijo que porque, Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. O sea que aún sabiendo ellos de quién eran discípulos, habiendo mirado cómo Jesús expulsaba demonios y todo. Y más antes Jesús no los había mandado cuando los mandó de dos en dos a que fueran por todas las aldeas a, a llevar la nueva del reino de Dios. O sea, ya habían hecho cosas, pero aún así, aún ahí Jesús les dijo que por su poca fe. O sea que nomás se sintieron llenos esa vez y después ya no. No, lo que pasa es que no supieron cultivar su fe, seguirla manteniendo tal vez con oración, creyendo realmente que de verdad el que estaba ahí con ellos era Jesús, el verdadero Dios por quien se vive, el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías esperado. Así que entonces, por su falta de fe, ¿ya? Así que, y Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, les dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería, y nada sería imposible para ustedes. O sea que la fe es la que puede mover las montañas. ¿Cuáles montañas? La de nuestra incredulidad, que creemos creer en Jesús, pero no depositamos toda nuestra fe y confianza en Él, y que lo que hacemos no lo hacemos creyendo que lo hace Él, ¿verdad? Así que lo fundamental, si lo que decimos y hacemos disminuye el sufrimiento de los pobres y de los excluidos, o sea que si de verdad tenemos fe, con lo que nosotros hacemos y decimos, tendría que sanar enfermos. Así que entonces, a aquellos más pobres y excluidos, ¿ah? Y eso puede hacerse solamente con fe. Así que si el discípulo tiene fe verdadera, solamente si con autenticidad y generosidad hace algo significativo para aliviar el sufrimiento de los demás. ¿Y cómo? Con una fe verdadera, que de verdad crea que solamente Él es instrumento de Dios y que Él puede hacerlo. Porque, ¿se imaginan mis hermanos?
Si nos ponemos a pensar, tú, yo y todos nosotros aquí reunidos, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Ah? ¿Cuánta fe tenemos? Porque hay otra cita donde dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y ese árbol lo haría. ¿Ustedes han mirado a alguien que haga eso? ¿O que haya pasado eso? Hasta ahorita yo no me he dado cuenta de alguien que por su fe haya ordenado a un árbol que se arranque y se plante en otro lado. ¿O ustedes sí? No. ¿Por qué? Porque Jesús dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, se llevaría a cabo eso. Pero como yo no he mirado a nadie que haga eso, quiere decir que nuestra fe, la tuya, la mía y la de todos, es más pequeña que un granito de mostaza. Porque sabiendo, teniendo claro que Jesús está con nosotros, porque Él lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días de este mundo. A sus discípulos les dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Ah? Porque al principio lo miramos con San Juan y San Pedro. Cuando levantaron a aquel paralítico, cuando les pedía limosna, ¿y qué le dijeron ellos? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Y ese hombre se levantó. Esa sí era fe de San Pedro. Y ahí la miramos. Y también miramos cómo San Pedro sanaba a muchos enfermos con que les pegara la sombra de él. Cuando él iba caminando y el sol estaba por acá, les pegaba la sombra a los enfermos, con eso sanaban. ¿Ah? Jesús sanó a muchos. Algunos les echó saliva con tierra, los sanó, a otros los tocó y a otros los mandó. Y a otros les permitió tocar los flecos de su manto y sanaron. Pero no escuchamos que diga que con la sombra de Jesús se sanaban. ¿Verdad? ¿O sí? Pero de los flecos sí estamos seguros, porque en su palabra dice que le pidieron que les permitiera tocar aunque sea el fleco de su manto y sanarían. Y así fue como se quedaron muchos sanos, ¿verdad? Entonces, pero San Pedro sanó enfermos con la sombra que producía él. Entonces, esa era una fe. Pero nosotros, ¿qué fe tenemos, mis hermanos? Tan pequeñita, menos de un granito de mostaza. ¿Por qué? Si ustedes han mirado, hay ministerios de oración. A veces se hacen oraciones por enfermos y en ocasiones los enfermos han sanado. Pero a veces se hacen oraciones y no pasa nada. ¿Por qué será? Por nuestra poca fe. Porque a veces creemos que nosotros somos los que hacemos la oración, pero Jesús, ¿dónde queda? En vez de que piensemos, el Señor está actuando a través mía. Señor Jesús, gracias por tocarlo, por levantarlo, por sanarlo. O sea, dar gracias porque sabemos que el Señor lo va a sanar, ¿no? Esa sería una fe, pero a veces creemos que nosotros somos los que podemos, y es cuando no podemos hacer nada por nuestra poca fe. Porque si estando Jesús ahí con nosotros, porque el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. En un ministerio de oración, cuando hay varios haciendo oración por una persona, ¿qué pasa ahí? Si no sana a la persona, nuestra poca fe. Porque creemos en que nosotros somos los que podemos y no dejamos actuar la verdadera, real presencia de Jesucristo para sanar a ese hermano nuestro que está pidiendo una oración. Por nuestra poca fe. Hay muchos puntos en los cuales podemos darnos cuenta que nosotros estamos peor que los discípulos. Porque por lo menos
Ellos estaban mirando a Jesús enfrente de ellos y nosotros por fe también creemos que Él está con nosotros. Pero si nuestra poca fe no nos permite estar seguros de su presencia, muy pequeña es nuestra fe. Por eso pidamos al Señor que siga aumentando nuestra fe cada día que compartimos su palabra, para que podamos creer realmente y realmente ser servidores del Señor, para que un día, ¿qué nos decía ayer? Que donde esté su servidor, no, que donde esté Él, estará su servidor. Mis hermanos, ¿qué esperamos para que el Señor nos escuche en nuestras oraciones? Pidamos que aumente nuestra fe y así poder ser fieles servidores suyos y así un día estar con el Maestro donde Él esté, estar con nuestro Salvador donde Él esté. Mis hermanos, en nuestras oraciones pidamos al Señor que sea Él el que nos fortalezca y que siga aumentando nuestra fe. Porque solamente con fe podemos cambiar el mundo. ¿Cuál mundo? El de nosotros mismos, con la gente que vivimos, la que nos rodea, la que está con nosotros, a la cual podemos dar testimonio con nuestra persona, que Cristo vive y que está en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta reflexión de hoy, en la cual nos dice, Señor Jesús, que podemos seguir adelante luchando, pero solamente si nosotros pedimos esa fe que nos hace falta, para que tú, Señor, nos bendigas con un poquito más de fe. Nos abandonamos en tus manos, Señor Jesús, recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Que tengan un día lleno de bendiciones.